Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús. Nadie llega al Padre, sino por mí. Juan 14, versículo 6. Comenzamos. Pues alabado sea nuestro Dios, bendito su nombre por su palabra. Continuamos con este recorrido de enfoque profético operacional y bueno, estamos aprendiendo. Yo en lo particular estoy notando la manera en cómo Dios tiene que confirmarnos su llamado constantemente. Tanto a Abraham como a Jacob, principalmente a Abraham y a Jacob, les confirma de una manera más continua su llamado que a Isaac. Sin duda que porque Isaac es un hombre tan estable que prácticamente pues dejó la carga profética a Rebeca. Es Rebeca la que tiene que estar examinando el caminar de sus hijos y quien mantiene esa bendición de estar atenta a lo que el Señor ya les había profetizado, revelado, desde que Jacob y Esaú estaban en su vientre. Por eso les decía que es muy tonto de nuestra parte interpretar las Escrituras con nuestra mentalidad particular, que está, querramos o no, formateada por nuestra cultura, por nuestra formación, incluyendo nuestro propio temperamento. Por eso es muy difícil que nosotros quedemos de acuerdo en interpretar. Sí, el error más grande ha sido interpretar de manera particular las Escrituras. Porque aunque lo neguemos y aunque digamos, no, yo no interpreto de manera particular, ¿cómo lo sabe? Para no interpretar las Escrituras de manera particular, obligatoriamente necesitamos conocer la interpretación propia que se da en la Escritura. Así que tenemos que hacer un grande trabajo, los maestros, los profetas, en cuanto a fijarnos en cada detalle que revelan las Escrituras. Aquí hay un detalle muy interesante que la mayoría pasamos por alto. Vea el verso 8. Estamos trabajando en el capítulo 35. Estamos muy cerca de finalizar el libro de Génesis. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alot-Bacut. Esta mujer que se menciona por nombre, Débora, ama de Rebeca, debió de haber sido una mujer muy especial porque fue la que le dio formación a Rebeca. Para nosotros es un poco extraño este sistema de formación porque no tenemos este auxilio de una persona neutral a los padres. Y Débora, ama de Rebeca, debió de haber tenido una habilidad muy grande para poder aconsejar a Rebeca en cuanto al
carácter de sus hijos. Y no estamos hablando del temperamento, estamos hablando del carácter. Porque nuestro carácter va a ser determinado por la manera en que buscamos la bendición de Dios. Es sumamente importante ese punto, no quise pasarlo por alto. Cada ser humano en esta tierra será bendecido, enriquecido o será pobre, según el caso, pero eso será determinado por la manera en que busca a Dios. ¿Cuánto medita usted en sus caminos? ¿Cuánto medita la palabra de Dios? ¿O está dominado por sus temores, por sus deseos, por sus ambiciones? ¿Qué llena su corazón? Porque está muy claro que Jacob buscó siempre la bendición de Dios. Y la alcanzó. Mire lo que sigue. Y ya dejamos claro que esta mujer mencionada aquí debió de ser una persona muy, pero muy sabia para poder aconsejar, para poder ayudar a Rebeca. Pero pasamos al 35:9. Es muy interesante todos estos datos, pero no tenemos el tiempo suficiente para profundizar y para poder comentar cada detalle. Pero les animo a que lo hagan ustedes en particular. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y lo bendijo y le bendijo. Porque esa era la necesidad más grande de Jacob. Esto fue lo que hizo que desarrollara tanto el discernimiento espiritual de Jacob. Porque era un hombre que buscaba la bendición de Dios y Dios se la dio. Y le dijo, verso 10, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob. Hasta aquí tu mala fama. Hasta aquí tu oprobio. Ese nombre te lo dio la partera, pero hasta aquí se llamará Jacob. Sin embargo, ustedes van a mirar que siempre que se habla del aspecto humano de Israel, se le va a llamar por Jacob. Mientras que siempre que se trate de hablar de su entidad, de identidad espiritual, se le llamará Israel. Lo vamos a poder ver a través de la profecía. Si no, Israel será tu nombre. O sea, confirmó lo que el ángel ya le había bendecido. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Así que no es nada fuera de la profecía que se hayan formado de las 12 tribus perdidas de Israel, se haya formado naciones aquí, naciones allá. Algunos piensan que los españoles no son más de que benjaminitas. Por sus características los podemos localizar. Pero bueno, eso lo miraremos poquito más tarde. Y por cierto, que va a ser necesario que usted investigue por su cuenta si desea más profundidad en esto. Pero de que se cumpliría y que se cumplirá y que se ha cumplido, es un hecho.
que nosotros no lo podamos ubicar, pues es otra cosa. Pero la profecía no puede mentir, no puede pasar por alto. Así que Jacob no solamente tiene una identidad propia de tribu, sino también de naciones. Crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Porque de el pueblo judío se hizo una nación, pero también de las otras tribus, se hicieron naciones. No podemos contradecir la profecía. Conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Se puede decir pues que el mundo se pobló con descendientes principalmente de Abraham, porque si los árabes y los otros hijos de Abraham formaron naciones, entonces ya puede tener una idea. Esto va mucho más allá de lo que nosotros generalmente estamos acostumbrados a pensar. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, casa de Dios. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Vamos a ver por qué le llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, para dar sus nombres, pero antes de pasar este punto de la muerte de Raquel, la madre de Benjamín, es muy interesante ver que el alma de Jacob estaba muy ligada a Raquel. Usted me dirá por qué. Es muy triste mirar que hay la posibilidad, yo no lo afirmo, pero existe la posibilidad 100% de que fue Jacob quien sentenció a muerte a Raquel. Es difícil explicar los detalles que pasaron en este tiempo, pero la realidad es que hay un poder inmenso en la sentencia que podamos dar
en autoridad espiritual sobre las personas. Debemos de ser muy cuidadosos y nuestros hijos, nuestras mujeres deben ser muy conscientes de no faltar, de no engañar, de engañarnos como autoridades, porque puede ser desastroso para ellos, para ellas. En este caso, para Raquel fue una sentencia de muerte. No viva el que tenga tus ídolos. No se dan explicaciones ni detalles, pero el asunto fue que por haber ocultado estos ídolos se dio una sentencia que es muy posible se cumple aquí. Jacob levantó un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Es muy posible que Jacob, inundado por el luto de Raquel, descuidó completamente el deber conyugal con sus demás mujeres y mire lo que provocó. Una falla terrible de su hijo mayor, y no se puede excusar ni Rubén ni la concubina que accedió a esta falta tan grave, Bilha, concubina de su padre. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftali. Así que fue la sierva de Raquel. ¿Por venganza? ¿Por necesidad? No lo sabemos. El asunto es que el mal se hizo. Los hijos de Zilpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, 5 años más que Abraham. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Así cierra este capítulo 35, y pues que de verdad es un tremendo capítulo en profecía. Si ustedes se van dando cuenta, hay mucha profecía. Bueno, pasamos al capítulo 36, 35, 36, y vemos los detalles proféticos en relación a este capítulo. Estas son las generaciones de Esaú, y se dan las genealogías, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: Ada, hija de Elón, Eteo, y a Olivama, hija de Ana, hija de Sibeón Ebeo, de 2 pueblos, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaoth. Ada dio a luz a Esaú y Elifaz, y se van a dar los nombres que van a ser historia, e inclusive es muy importante mirar que es aquí, verso 6, donde se hace la separación después de la muerte de Isaac. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano.
Así que hubo una separación pacífica porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, parecido a lo que pasó con Lot y Abraham. Ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Y ya usted se dará cuenta que Amalec llegó a ser una nación que dio mucha guerra a Israel. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Sera, Sama, Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalam, Coré, hijos de Esaú. Y sus jefes, él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser, Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori, Emán. Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manat, Ebal, Sefo y Onam. Y así se siguen dando todos los hijos de las diferentes mujeres. Así que se hicieron pueblos, se hicieron naciones de la descendencia de Esaú. En esta orden de cosas, este capítulo se dedica a la descendencia de Esaú enteramente. Y aquí hay una cosa que debemos de considerar. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Bosra, y murió Jobab, y en su lugar reinó Husam de tierra de Temán. Murió Husam, y reinó en su lugar Adag, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Adad, y en su lugar reinó Sarnia de Maresca. Murió Samaí, y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl, en lugar suyo reinó Baal Anán, hijo de Acbor. Y murió Baal Anán, hijo de Acbor, y reinó Adar en el lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue, Pau. Ciudad fue Pau. Muy interesante, no había visto este nombre. El nombre de su mujer, Matabel, hija de Metrad, hija de Masab. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares, y sus nombres: Timna, Alba, Hatat, y Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Misbasar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Aquí cabe una aclaración. Si se hace una referencia con respecto a los reyes que reinaron antes que reinara
rey en Israel, es el verso 31, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos, y ya se dan enseguida. ¿Cómo fue posible que hubiera esta información en tiempo de Moisés? Si esta información tendría que recabarse hasta unos 400 años después. Es muy probable que fue añadida tiempo después. Esta es la razón por la cual muchas veces se preguntan y se hacen conjeturas sobre lo que escribieron cada escritor de la Biblia. Sin embargo, sin importar cuándo fue añadida o de qué manera se llegó a conocer la información, hay un punto que considerar. Todo esto tiene respuesta en la intervención del Espíritu Santo para declarar lo que se debió de escribir y lo que no se escribió. Esto lo van a notar en muchas partes. Así que no se admiren de cómo se llegó al conocimiento de cierta información, porque sin duda que fue a través del Espíritu Santo. Los comentarios adicionales que el Espíritu Santo da a la misma escritura. Muy interesante. Ya miraremos algunos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero también terminamos el capítulo 36, que de por sí es bastante complicado, especialmente para explicar estos hechos. La descendencia de Esaú se da primero que la de Jacob, porque es el orden que se establece desde el principio. Vea que la descendencia de Caín se da antes que la de Set, que es el que toma el lugar de Abel. O sea, siempre es lo humano, lo carnal, y luego viene lo espiritual. Fue primero Adán en la carne, luego vino el segundo Adán en el poder del Espíritu. Bendito el nombre del Señor, bendiciones y hasta mañana si el Señor no lo permite. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.